Buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida. Hoy, jueves 18 de noviembre, estamos en nuestra tercera sesión del ciclo 2 de charlas de investigación de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción. Y hoy día estamos junto al doctor Boris Parra, quien vamos a destacar acá para todos. Y también nos acompaña parte del equipo de la Dirección de Investigación, quienes organizan este ciclo de charlas. Y ahora les voy a dar la palabra al doctor Ricardo Fuentes, miembro de este equipo organizador, quien nos va a dar la bienvenida en esta oportunidad. Ricardo. Sí, ahí está. Hola, gracias Sergio. Primero darle la bienvenida a todos a esta nueva charla de nuestro segundo ciclo de charlas. Disculpe la redundancia de nuestra facultad. Destacar, ¿cierto? Y agradecer también la presencia de Boris, que está desde tan lejos, ¿cierto? Presente con nosotros en este día. Y gracias también, y agradecerle también por fomentar, ¿cierto? Por contribuir a una de nuestras iniciativas también que tenemos como dirección de investigación, que es promover y también destacar la labor de nuestros postdoctorantes en nuestra facultad, ¿cierto? Y la experiencia de Boris, ¿cierto? O la situación actual de Boris es seguro relevante para que nuestros postdocs y de hecho nuestros estudiantes de doctorado, ¿cierto? Puedan aprender de cómo investigadores que fueron parte de nuestra facultad, ¿cierto? Se han integrado de manera exitosa ya a otros laboratorios en el extranjero y que sirva como ejemplo. Bueno, no conocemos cuáles son las intenciones de Boris, pero quizás volver a nuestro país en algún momento se va a ser su objetivo, así que gracias por enriquecernos, por tu experiencia, ¿ya? Por tu experiencia y mostrar nuevamente a la comunidad, sobre todo a nuestros estudiantes, repito, de posgrado y también a nuestros postdocs que están acá, porque también podrían, ¿cierto?, buscar alternativas fuera de nuestro país y con el objeto también de poder atraer postdoctorantes y enriquecerse y aprender de la experiencia, como les decía, que nos va a contar hoy día Boris, ¿cierto?, respecto a su exitoso momento ahora probablemente que está teniendo en el extranjero. Así que agradecer nuevamente a Boris, agradecer a ustedes por la asistencia, ¿ya? Y nada, los dejo ahora con, si no me equivoco, con Sergio, quien va a presentar ahora a nuestro invitado. Me salen muchas horas. Está muteado, Sergio. Ahora sí. Y eso era la presentación del doctor Boris Parra. No. Vamos a presentar, bueno, le damos las gracias por estar acá. Boris Parra es biólogo de la Universidad de Concepción, de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas. También tiene un magíster en Ciencias Mención Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas de nuestra facultad, donde se formó en su posgrado, y posteriormente un doctorado en microbiología también de nuestra Facultad de Ciencias Biológicas. Ya el año 2020 se adjudica la beca para la realización del postdoctorado Marie Sloboskas-Curie, que es una beca de la Unión Europea para el año 2021-2023, siendo el único chileno que se la adjudica este año para estar allá. Actualmente está en Dinamarca y desarrolla su investigación en el área de la fagoterapia, del cual nos viene a conversar hoy día, y también poder conversar con él para conocer cómo son las experiencias del desarrollo de una investigación postdoctoral afuera y poder tener ese enriquecimiento, conocer las características y poder aplicarlas con los investigadores de postdoctorado de nuestra facultad en el contexto del programa de postdoctorado que idealmente quiere emprender la dirección de investigación de acá de la facultad. Así que, Boris, te damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros y esperamos que pueda ser una gratificante conversación tanto para ti y para nosotros y para los estudiantes de posgrado de nuestra facultad
que puedan tomar tu experiencia y tus conocimientos. Así que el tuyo es el micrófono y la presentación. Vale, muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias también por la presentación, por la invitación. La verdad es que la presentación no la basé tanto en la experiencia, pero igual podemos después conversar un poquito, la enfoqué más que todo en la ciencia, en la investigación que estoy haciendo acá, pero de todas maneras tenemos tiempo, después podemos conversar un poquito acerca de la postulación y todo lo demás. Sí, bueno, un saludo a todos los que veo por ahí que están conectados también, así que, bueno, entrete que se den estas instancias, sobre todo ahora que estamos tan distanciados. Veo que están por ahí como con calor, y estoy por acá, todo lo contrario, abrigado porque se está poniendo súper helado por acá, así que, bueno. Voy a compartir pantalla para que podamos ver la presentación. A ver si puedo. Y ahí debería verse. Ustedes me dicen. Se ve, ¿Se ve? Ya. se ve bien. Vale, gracias. Como les decía, la presentación la preparé sobre todo pensando en la ciencia, en la investigación que estoy haciendo acá, pero bueno, podemos conversar de otras cositas después si tenemos tiempo. Esta investigación se llama la utilización de bacteriófagos específicos para plásmidos, para mitigar la diseminación de la resistencia antimicrobiana en aguas utilizadas y el ambiente. En inglés, ahí está el título. Siempre en este tipo de becas como las Marie Curie piden una abreviatura y nosotros le quisimos poner FacePower. Esa es la abreviatura, digamos, como para llamar la atención de la investigación. En este momento yo estoy trabajando como cierto investigador postdoctoral en el laboratorio de Ecología Microbiana y Tecnología, MedLab, el laboratorio, que pertenece al departamento de Ingeniería Ambiental de la Universidad Técnica de Dinamarca. Ahí está la DTU. Bueno, el contexto de la investigación, de qué se trata esto en el fondo. Mencioné varias cositas, varias palabras clave, por ejemplo, bacteriófago, resistencia antimicrobiana, ¿cierto? Bueno, se ha dicho harto, se ha conversado y sin embargo siempre es importante destacarlo, la importancia, ¿cierto?, de la resistencia a los antimicrobianos como un problema global, ¿cierto?, un problema de salud pública global que se intensifica año a año, contrario a lo que debería ser, ¿cierto?, que deberíamos tratar de reducirlo. A medida que pasan los años, la verdad es que se ve que sigue incrementándose a pesar de los esfuerzos que se están haciendo. Quizás los esfuerzos no han sido lo suficientemente eficaces, ¿cierto?, o no son los necesarios todavía. Y sobre todo se intensifica este problema de la resistencia a los antimicrobianos por varias cosas. Entre ellas yo menciono solamente algunas: la deficiencia en la generación de nuevos antibióticos, la generación de estos supermicroorganismos que son resistentes a múltiples antibióticos, el incremento de pacientes inmunosuprimidos, la presencia ahora del COVID, ¿cierto? No podemos dejar de mencionar el COVID, estamos viviendo una pandemia todavía, y resulta que todo esto, la verdad es que hace presagiar que se estima de aquí al año 2050 van a morir mayor gente por enfermedades infecciosas que lo que se muere por cáncer, digamos. Esas son las estimaciones que se hacen. Entonces, la verdad es que se prevé un escenario bien dramático relacionado con este tema. Entonces es urgente, ¿cierto?, la necesidad de poder incrementar estos esfuerzos para mitigar la resistencia de los antimicrobianos. Armando esta presentación estos días atrás, de hecho ayer, buscando una fotografía, una imagen, en la página de la Organización Panamericana de la Salud me encontré con esta noticia, esta nota, más una nota periodística diría yo que un trabajo científico, pero lo que dice es que, y me llamó la atención porque lo encontré súper duro, súper, digamos, grave, es que ahora, durante la pandemia, más del 90% de los pacientes con COVID hospitalizados recibieron un antimicrobiano, a pesar de que solo el 7% de esos pacientes presentaban una infección secundaria que justificaba su uso. O sea, la verdad es que esto significa que realmente no estamos entendiendo nada, digamos. Claro, estamos viviendo una pandemia, son condiciones, digamos, bien complicadas, obviamente, pero
Sin embargo, no nos podemos olvidar de esto otro, que sigue siendo igual o quizás peor de grave. Justamente esta semana se está viendo a nivel mundial la semana de la concientización sobre el uso de los antimicrobianos, así que caía de cajón esta presentación, por eso quise también poner estas imágenes. Esta es una imagen que saqué de la página de la Organización Mundial de la Salud. A nivel europeo también, hoy día, justo hoy, 18 de noviembre, se celebraba el día, digamos, de la concientización de los antimicrobianos a nivel europeo. Justo hoy, 18 de noviembre, así que igual quise mencionarlo y poner esa imagen. Bueno, desde el punto de vista de la investigación que yo estoy haciendo, ¿cierto? La verdad es que lo que se sabe es que esta resistencia a los antimicrobianos, ¿cierto? Se incrementa, se ve siempre afectada por la capacidad que tienen los microorganismos para transferir genes de forma horizontal. Entonces eso fue algo que a mí siempre me llamó la atención desde mis estudios en magíster y doctorado. Empecé a estudiar plásmidos conjugativos, que son uno de los principales mecanismos que permiten la transferencia de genes de forma horizontal. Resulta que estos plásmidos conjugativos, como el que les muestro acá en esta imagen, ¿cierto? Tienen, además de estos genes TRA que le permiten esta autotransferencia, ¿cierto? Son elementos genéticos móviles. Pueden contener genes de, por ejemplo, resistencia a los antimicrobianos. También yo estudié genes metabólicos que permiten a la bacteria degradar compuestos tóxicos, por ejemplo. Hay una diversidad de genes distintos que pueden estar contenidos en este tipo de elementos genéticos móviles. Sin embargo, la principal característica de estos plásmidos es que son autotransferibles, ¿cierto? Y se sabe que pueden ser incluso transferidos entre especies muy lejanas filogenéticamente, de géneros, clases, filón distintos. Y sin embargo, la verdad es que se han estudiado, pero todavía falta mucho por conocer acerca de las familias que componen estos plásmidos. Sobre todo se ha estudiado el plásmido F, que después generó el nombre de la familia F, que se usa normalmente en inglés como INC grupos. Está el FPWN, la verdad es que son más de 20 familias distintas de este tipo de plásmidos conjugativos, que todavía queda mucho por estudiar, por supuesto. En esta imagen de la derecha acá, en la parte de arriba, también se observa, ¿cierto?, esquemáticamente una bacteria que contiene su cromosoma, ¿cierto?, y además uno de estos plásmidos, donde la gracia es que estos genes TRA, que permiten la transferencia, ¿cierto?, codifican para este pili, que permite después la conjugación, sobre todo cuando hablamos de bacterias gram negativas. ¿Cómo ocurre esta conjugación, cierto?, de forma directa entre una célula dadora y una célula receptora. Sobre todo cuando hablamos de bacterias gram negativas, ¿cierto? Tiene que ocurrir este contacto directo gracias a la presencia de este pili sexual, que está codificado genéticamente en estos plásmidos conjugativos. Entonces, desde el punto de vista de la diseminación de estos genes de resistencia y de otros genes, son súper importantes estos plásmidos conjugativos. Ahora, también se sabe que durante las plantas de tratamiento de agua son lugares muy importantes para la diseminación de este tipo de genes. Se ha estudiado harto y se sabe que son hotspots donde ocurre mucha diseminación de genes de resistencia a los antimicrobianos, sobre todo en este tipo de ambientes. Ese es otro punto que también es importante a considerar, que yo menciono sobre todo en el título de mi investigación, porque nos vamos a enfocar sobre todo en eso. Si bien yo parto hablando un poco de microbiología clínica, yo sobre todo trabajo más en microbiología ambiental. Entonces, la verdad es que es una interfase ahí entre cómo podemos utilizar la microbiología ambiental para esto que podría ser un problema más considerado en microbiología clínica, como es la resistencia a los antimicrobianos. Por lo tanto, ¿cierto?, se sabe que estas plantas de tratamiento de agua son puntos claves que se pueden considerar incluso como puntos de control para la diseminación de estos genes de resistencia, y que sin embargo en este tipo de ambientes todavía falta mucho por estudiar, sobre todo cuando hablamos de estos plásmidos conjugativos. Bueno, ¿dónde aparecen los bacteriófagos? ¿Por qué menciono los bacteriófagos sobre todo al comienzo, y de hecho en el título también mencionado? Bueno, los bacteriófagos, ¿cierto?, sabemos que son virus bien especiales, bien particulares, son virus que atacan solamente a bacterias. Hay una gran diversidad de bacteriófagos, y la verdad es que lo que se ha descrito es que son la entidad biológica más abundante y diversa
en la biosfera, incluso más que las bacterias, ¿cierto? Las superan largamente en número, ni siquiera por el doble o triple, sino que hablamos de 10 veces más bacteriófagos que bacterias incluso. También la verdad es que han sido no tan bien estudiados, falta mucho por conocer en cuanto a la clasificación, son cosas que la verdad es que se han venido retomando en estas últimas décadas, sobre todo porque también a causa del problema de la resistencia a los antimicrobianos se está considerando nuevamente el uso de estas terapias fágicas, que también se ha puesto harto de moda. La verdad es que las terapias fágicas a nivel occidental no se han utilizado mucho, pero sí hay países en Oriente donde se han venido estudiando largamente desde los 50, 60, cuando se empezaron a descubrir todo esto, y se han seguido utilizando. Hay algunos casos bien particulares que han sido documentados, donde se sabe que pacientes que estaban desahuciados, donde había una infección con un organismo multiresistente, que no había forma de tratarla, se han tratado con esta terapia fágica y se han visto excelentes resultados. Entonces, la propuesta que nosotros tenemos, que en mi caso, en mi proyecto, que nosotros formulamos con mi supervisor, es poder desarrollar un tipo de terapia fágica, digamos, entre comillas, pero a nivel ambiental. Poder utilizar estos bacteriófagos para poder controlar, de alguna manera, mitigar la diseminación de estos genes de resistencia que están codificados en estos plasmidos conjugativos. Esa es como la idea a modo global. Ahora, ¿por qué estudiar los fagos que son específicos para plásmidos? También tiene que ver con que la verdad es que desde que se descubrieron en los 60, 70, se dejaron de lado, sobre todo porque empezó a masificarse el uso de los antimicrobianos. Y la verdad es que hay algunos estudios donde se describieron, algunos se siguieron utilizando, sobre todo porque fueron importantes para entender la biología de los plásmidos, la biología de los virus en general. Y la verdad es que hasta el día de hoy, uno de los que sigue siendo bien estudiado, bien utilizado en distintos ámbitos es el colifago F, sobre todo porque se utiliza como un indicador de contaminación fecal. Sin embargo, hay una gran diversidad de estos bacteriófagos que atacan exclusivamente al pili sexual, el pili conjugativo, que está codificado en estos plásmidos conjugativos. Se conocen, aquí les muestro, no, bueno, se viene más adelante, pero se conocen varios ya, se han descrito varios ya en distintos tipos de microorganismos que atacan distintos tipos de bacterias, y se sabe que en el fondo, estos fagos, la principal peculiaridad que tienen es que para infectar una bacteria van a reconocer exclusivamente el pili sexual. Ahí está digamos, la gracia de estos bacteriófagos. En el fondo, en resumen, ¿cierto? Nosotros podemos tener una bacteria que tiene obviamente su cromosoma, tiene un plásmido conjugativo que tiene los genes que codifican para este pili, ¿cierto? Y en ese sitio es donde entonces el virus, el bacteriófago va a poder reconocer, va a poder ¿cierto? Infectar a esta bacteria que porta estos plásmidos. ¿Cuál es la gracia? Es que yo puedo tener distintas bacterias, independientes de su cromosoma, que contengan el mismo plásmido porque van a estar codificando el mismo pili, ¿cierto? Entonces yo puedo tener un mismo bacteriófago que, independiente de la bacteria, mientras yo contenga el mismo plásmido, voy a poder infectar, ¿cierto? Y controlar de cierta manera este tipo de bacterias. Entonces por eso acá esquemáticamente les muestro distintas bacterias, ¿cierto? Lo que vendría a representar distintas cepas, especies, géneros, pero que tienen el mismo plásmido y por lo tanto pueden ser reconocidas e infectadas por el mismo bacteriófago. Esa es la gracia en el fondo, en resumen, a modo general. Esta es la tabla donde, este es un trabajo súper nuevo que salió hace poquito este año, digamos, donde se resume los bacteriófagos que atacan, que reconocen especialmente estos pilis conjugativos. Acá se han descrito algunos, el más estudiado este es el PRD1, que es un virus de ADN, de doble hebra, pero también podemos encontrar algunos virus que son de ARN y otros que son de ADN, pero de hebra simple. Aquí están algunas de las bacterias que son reconocidas por estos virus, pero como les digo, independiente del género, independiente de la especie, la gracia es que van a reconocer estos plásmidos, ¿cierto? Que pertenecen a distintos grupos de incompatibilidad, como el F, el C, el D, H, todas estas familias que yo les mencionaba. Todos reconocen, ¿cierto? El pili. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos, ¿cierto? Sabiendo que estos fagos que son específicos para los plásmidos, ¿cierto?
están presentes en diversas comunidades microbianas, ¿cierto? Sin embargo, todavía es poco lo que se conoce de ellos y lo que se ha estudiado. No se conoce muy bien su distribución, su ecología, su filogenia. Como dije, se descubrieron en los 60, 70, pero después la verdad es que no se siguieron estudiando mucho, sobre todo por el auge de los antibióticos. Salvo el colifago F, que sí se ha mantenido estudiando, pero el resto nunca más se estudiaron. Tampoco se conocen, por ejemplo, secuencias para hacer análisis bioinformático. Entonces la verdad es que ahí hay un gap interesante para poder abordar, digamos, y estudiar. Y esa es la gracia de este proyecto. ¿Qué es lo que se plantea como objetivo? Desarrollar y testear, obviamente, un approach para poder reducir la diseminación de estos genes de resistencia a los antimicrobianos en ambientes que son considerados hotspots, como por ejemplo las plantas de tratamiento de agua, ¿cierto? En las comunidades microbianas de estos ambientes, utilizando estos fagos que son dependientes de plasma. Esa es la idea. Para eso se abordaron 3 objetivos, digamos, que aparecen acá abajo. No quiero tampoco profundizar tanto en esto, quiero llegar sobre todo a los resultados. En cuanto a la metodología, bueno, se utilizan diversos plásmidos. Acá les muestro algunos ejemplos. 4 plásmidos que pertenecen a 4 familias independientes: la familia P, la familia N, la familia H y la familia F. Bacterias también, trabajamos con diversas cepas, sobre todo enterobacterias, Arta, Escherichia coli, Enterobacter, pero de todas maneras la más importante, digamos, la vedette del grupo es una cepa de Salmonella, que es una Salmonella que es avirulenta, fue, digamos, modificada para que no fuera peligrosa, no contiene islas de patogenicidad, no contiene plásmidos que sean que le otorguen esta patogenicidad a esta bacteria. Entonces nosotros trabajamos sobre todo con esta Salmonella. Ahí está el nombre de la cepa. Las muestras, ¿de dónde sacamos las muestras de agua? De donde nosotros queremos estudiar la presencia de estos virus. Son muestras sobre todo son muestras de agua, ¿cierto? Provenientes de plantas de tratamiento de hospitales, o algunas muestras que son de ríos simplemente, que queremos utilizar como control. Y también, obviamente, que plantas de tratamiento, acá hago la separación entre una planta de tratamiento hospital, que acá los hospitales, digamos, tienen independientes plantas de tratamiento, que lo que son residuos de agua doméstica, ¿ya? Entonces acá también diferentes puntos dentro de una planta de tratamiento de agua, por ejemplo, en influente o el efluente, o puntos intermedios, para poder saber, ¿cierto?, cuál es el destino de estos virus dentro de una planta de tratamiento. Y las muestras provienen no solamente de acá de Dinamarca, donde yo me encuentro, sino que también hay unas muestras que vienen de Suecia. ¿Qué es lo que se hizo? La verdad es que este es un ensayo que es súper antiguo, pero que es súper confiable, y que es súper simple en realidad, que se llama DLA, que en el fondo es doble capa de agar. En palabras simples, hay una placa, ¿cierto?, con el medio de cultivo, que es ideal para la bacteria que nosotros vamos a querer utilizar como carnada, ¿cierto?, que es la que puede predar nuestro virus. Y lo que nosotros hacemos es juntar, ¿cierto?, nuestra bacteria, en este caso, que contiene los distintos plásmidos. Acá a la izquierda está nuestra Salmonella, sin plásmido, ¿cierto? Este es nuestro control de virus somáticos. Y tenemos la misma cepa, pero con distintos plásmidos de distintas familias. Nosotros hacemos crecer esta bacteria, obviamente, y después la juntamos con nuestras muestras de agua, ¿cierto?, de las plantas de tratamiento, por ejemplo. Y a esto se le agrega un agar, pero un porcentaje más bajo de agar, quiero decir un medio de cultivo como el EDE, que nosotros utilizamos principalmente, pero con un porcentaje de agar más bajo. Y después todo esto se mezcla, ¿cierto?, a una temperatura de 50 grados, y después se agrega simplemente a la placa que yo tengo en la base. Entonces por eso se llama doble layer. Y después, ¿cierto?, eso se incuba, y después lo que yo veo, en el fondo, el resultado de esto, es lo que ustedes ven acá a la derecha, ¿cierto?, esta imagen donde aparecen estas placas, así se llaman, ¿cierto? Son estos circulitos que nos indican la presencia de un bacteriófago, ¿cierto?, que está predando nuestra bacteria, que debería estar en la base. Entonces nosotros, si tenemos, por ejemplo, gran cantidad de virus, nosotros vamos a ver gran cantidad de placas, y así nosotros podemos ir generando diluciones, por ejemplo, dependiendo del objetivo que tengamos.
¿Cuáles son los resultados que tenemos hasta ahora? La verdad es que esta investigación está recién empezando. Yo llegué hace poco más de 2 meses acá a Dinamarca, así que igual son resultados más bien preliminares, pero de todas maneras son bien promisorios para el objetivo que tenemos nosotros. Esta es una tabla donde se muestran resultados de una planta de tratamiento con los 4 distintos plásmidos, ¿cierto? Una planta de tratamiento de aguas domésticas, una planta de tratamiento de hospital y muestras de río. La verdad es que esto se resume más bien en este gráfico, donde lo que nosotros vemos es que, primero, hay una gran diferencia entre la abundancia de este tipo de virus en, por ejemplo, muestras de agua de río versus muestras de plantas de tratamiento de agua. Prácticamente en las muestras que vienen desde los ríos, la verdad es que es muy poco lo que se encuentra. Eso tiene que ver obviamente también porque tenemos una baja concentración de microorganismos, entonces obviamente que hay una relación ecológica entre la predación, ¿cierto?, y la presencia de estas bacterias y estos virus. Tenemos los rangos en los cuales lo encontramos, como digo, esto es preliminar, y sabemos que, por ejemplo, hay ciertas familias de plásmidos que son más abundantes en cierto tipo de muestra. Por ejemplo, en una muestra, acá en rosado se ve, ¿cierto?, una muestra de una planta de tratamiento de un hospital, ¿cierto? Vemos que claramente es dominante los plásmidos pertenecientes a la familia P o a la familia H, ¿ya? Si lo comparamos, por ejemplo, con un influente de una planta de tratamiento de agua doméstica, donde claramente hay una mayor abundancia de este tipo de virus que atacan plásmidos, por ejemplo, de la familia N, en este caso, ¿cierto? Acá prácticamente no hay presencia de estos virus en una planta de tratamiento de agua de un hospital. Entonces, de esa manera nosotros vamos, ¿cierto?, después comparando. También tenemos resultados preliminares en una planta, pero comparando a nivel de distintos puntos. Entonces, por ejemplo, nosotros acá tenemos los distintos grupos de plásmidos, los distintos, ¿cierto?, los 4 plásmidos que nosotros utilizamos. Cuando hablo de somático me refiero a la bacteria control que no tiene ningún plásmido. Y lo interesante es que nosotros aquí podemos hacer seguimiento, en el fondo, cuál es el destino de estos virus, una vez que, ¿cierto?, antes de entrar en la planta de tratamiento y en los distintos puntos de la planta de tratamiento, y después qué pasa al final, digamos, después de que ya, ¿cierto?, el agua sufre todo este tratamiento, ¿qué ocurre después? Si salen o no salen de la planta de tratamiento para poder llegar a los ríos o al mar, donde son desechados, ¿cierto?, después del tratamiento. Y la verdad es que lo que nosotros hemos visto hasta ahora es que sí hay una reducción de estos virus, digamos, durante el tratamiento en estas plantas, pero que no es significativa a nivel de la remoción primaria. ¿Ya? Ahí tenemos que seguir estudiando, insisto, aquí esto es preliminar, hay distintos puntos que nosotros también queremos estudiar, digamos, no solamente después del clarificador, sino que también acá pueden haber plantas de tratamiento que tienen, obviamente, múltiples puntos. Entonces es bien interesante, sería bien interesante poder seguir todo esto. Y por último, ya para ir finalizando, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que sigue? Esto está recién empezando, así que nosotros sobre todo queremos enfocarnos en la bioinformática. Hemos aislado ya algunos de estos virus que los tenemos, ¿cierto?, purificados, que estamos enviando a secuenciar justo en estos días. Y una vez después ya teniendo esas secuencias queremos empezar a analizar de forma bioinformática, tomar muestras de esta agua y a trabajar ahora a nivel de bioinformática, que es lo que yo en el fondo quiero más aprender y por eso estoy acá. ¿Cuáles son las preguntas que nos surgieron de estos resultados y que queremos seguir avanzando? Por ejemplo, a nivel de diversidad, por ejemplo, a nivel de clasificación, a ver si podemos generar una base de datos de este tipo de virus que no existe hasta el día de hoy. Y obviamente que después hacer genómica comparativa mediante bioinformática, que esa es la idea principal. Bueno, estos resultados preliminares igual fueron presentados en un congreso que fue reciente, esto fue el día lunes pasado, 15 de noviembre, que era el congreso anual de la Sociedad Danesa de Microbiología. Y bueno, obviamente que agradecer a la beca que me permite estar acá, una beca Marie Curie, que es una beca individual postdoctoral que permite, digamos, la investigación en Europa por 2 años. Obviamente que pertenece está dentro del marco de Horizonte 2020, que ahora creo que ya cambió de nombre, obviamente ya no es Horizonte 2020, pero lo era cuando yo postulé, que pertenece a la Comisión Europea. Obviamente al departamento donde trabajo, a la universidad donde trabajo, al grupo de trabajo, el grupo de trabajo dentro del laboratorio. Y eso.
muchas gracias por la invitación, muchas gracias por poder conversar un ratito. Ahí me pueden seguir también en redes sociales, en ResearchGate, ¿cierto? Y eso, muchas gracias por estos minutitos. A ver si podemos seguir conversando por ahí si hay alguna consulta. Muchas gracias, Boris. Gracias por tu presentación. Y claro, la idea es seguir conversando, poder conocer de tu experiencia, como mencionábamos en un comienzo, poder saber cuáles son tus proyecciones allá en el programa de postdoctorado que estás realizando y que va a realizar allá en Dinamarca, para tomar esa experiencia y traerlas para acá y mejorar el ecosistema acá en Chile. Así que tenemos tiempo para preguntas, comentarios. Por ahí se ve a gente de microbiología, así que qué bueno que estén por acá revisando esto. A mí me gustaría, bueno, complementar bueno, agradecer a Boris por la presentación. De hecho, me llama, o sea, o me hace, o me pone contento el hecho de verte en una foto con harta gente de distintos países. Qué bueno que te estés involucrando de este ambiente multicultural, ¿cierto?, en el cual algunos hemos estado involucrados o nos involucramos de alguna u otra manera. Así que, qué bueno, y como repetir lo que decíamos al principio de esta suerte de ejemplo, ¿cierto?, para nuestros estudiantes que están probablemente buscando una alternativa en el extranjero y a través de ti, ¿cierto?, darse cuenta que se puede uno incorporar exitosamente afuera. Lo que complementando lo que te decía Sergio, me gustaría si podrías un poco hablar más de tu trayectoria desde la UDEC al lugar donde estás ahora, cómo llegas allá y finalmente algunas proyecciones de lo que viene. Sí, claro. Bueno, sí, Sergio lo dijo en la presentación, ¿cierto? Yo soy biólogo de la UDEC, la Ballena, la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas. Después salté al magíster en microbiología, ¿cierto? Por el interés de la microbiología, obviamente. Y después salté al doctorado. Y dentro del doctorado quise hacer una pasantía. Yo estudié con beca CONICYT el doctorado. Entonces quería hacer obviamente una pasantía, y por ahí buscando, mandando correos, preguntando donde ¿cierto? Hubiesen intereses más o menos similares. Resulta que acá en el grupo tienen varias líneas de investigación. Una de ellas es esta transferencia horizontal de genes, estudian harto conjugación. También trabajan harto con plantas de tratamiento y la ecología, la microbiología de las plantas de tratamiento. Y por ahí mandando correos, se dieron las cosas. Esto fue el 2018, yo entré el doctorado en 2015, 2018, y hubieron algunos problemillas por ahí con CONICYT, y cuando estaba a punto de venir, la verdad es que se echó para atrás. Al final vine igual, por las mías, pero fue una estadía corta. Estuve solamente un mes acá en el 2018, pero de todas maneras fue la mejor decisión, digamos, porque gracias a esa venida se generaron los lazos, se generaron la red de contacto que me permiten estar, digamos, el día de hoy acá haciendo un postdoctorado. Y eso fue el 2018, y bueno, después obviamente terminé el doctorado. Los últimos experimentos yo lo hice en octubre del 2019. Defendí la tesis en enero del 2020, justo antes de la pandemia, antes de que empezara todo. Obviamente que después de que vine a hacer la pasantía, después seguimos trabajando con gente de acá, con mi supervisor, no lo mencioné, se llama Arnaud de Chesne. Aparecía en la foto, en la última que mostré. Y bueno, de ahí salió un paper, el segundo de mi doctorado, seguimos trabajando, y de ahí yo terminé, vino la pandemia, y nada, conversando con él, bueno, ¿qué podemos hacer? Un postdoctorado allá sería como lo más lógico, era lo que yo pensaba, y armamos algo, lo enviamos. Esto fue a fines de agosto del 2020, yo mientras estaba trabajando como profe, seguía en la U, vino la pandemia, y bueno, esto se envió a fines de agosto, los primeros días de septiembre de 2020, ya, digamos, en pandemia. Y obviamente igual había que esperar los resultados, que no demoran menos de 5 meses. Estos son programas que son muy populares, digamos. Este programa es un programa que es hecho por europeos para europeos principalmente. Entonces la evaluación duraba 5 o 6 meses. Al final los resultados salieron a fines de enero de este año, los primeros días de febrero de este año. Entonces salió la resolución positiva, obviamente. Las ganas de venirme eran automáticas, pero
por la pandemia, obviamente que no se podía, se ralentizaba todo. Y bueno, al final, conversando también con la familia, yo me vine con mi señora, en ese tiempo no era mi señora, ahora es mi señora, mi hijo, hasta mi perrito está acá, así que no nos podíamos venir en marzo, sobre todo por la pandemia, así que al final decidimos partir el 1 de septiembre. Y al final llegamos esos días y 2 meses y medio que estamos por estos lados. Ahora va a ser- Y todo bien en el Oye, laboratorio, todo y- bien. Y la proyección, obviamente, aprovechar este tiempo acá, eh, trabajar, obviamente, lo más eficientemente que se pueda, hacer lo más productivo posible. Ya hay un manuscrito en el que estamos trabajando, ya hay resultados que son bien interesantes a pesar del poco tiempo, obviamente que son 2 meses y medio, pero el primer mes siempre es más lento, uno tiene que adaptarse, tiene que conocer gente, miles de reuniones, capacitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, bien, súper bien, la gente es súper amable, hay una diversidad, como bien decía Ricardo, hay una diversidad de gente de otros lados de Europa, de Italia, España, de China, y bueno, yo soy el único que soy de Sudamérica, pero bien, súper bien. Eso Oye, en- y bueno, antes de dar la palabra al resto de las personas que probablemente te quiere preguntar, ¿alguna motivación? ¿Qué te motivó a finalmente llegar al lugar donde estás ahora? Bueno, yo cuando estuve acá el 2018, si bien fue poquito tiempo, eh, obviamente una de las cosas que más llama la atención es eso, es la cercanía de la gente, obviamente que las posibilidades desde el punto de vista laboral, digamos, los recursos son distintos, digamos, no se puede comparar, obviamente, cuesta comparar laboratorios, ¿cierto?, que estén en Dinamarca o en una universidad como la que estoy ahora, ¿cierto? Así que desde ese punto de vista, yo esa vez vine por un mes, sin embargo, yo venía por un mes porque quería aprender QPCR, ese era mi objetivo en resumen, aprender QPCR. Y la verdad es que hice una cantidad de QPCR en un mes que después traté de replicarlo y vamos, es sobre todo un ambiente que es súper bueno, donde hay, digamos, capital humano, que es súper bueno, y también está la otra parte, yo diría, que son obviamente los recursos. Bueno, ahora sí termino. Ahora sí, yendo a la parte científica. Te quería preguntar, dado que por lo que mostraste o lo preliminar que mostraste, existe como una preferencia por los fagos por distintas aguas, digamos, ¿ya? Así como los fagos, bueno, últimamente se ha reportado que han generado una nueva base nitrogenada, ¿cierto? De las 4 que conocemos, aparece una nueva que responde, o sea, o se genera en base a una respuesta pues, para no ser liquidada por el sistema CRISPR-Cas, ¿cierto?, de las bacterias. ¿Existe alguna modificación o estrategia que los fagos han estado adquiriendo para tener esta preferencia por aguas de distintos lugares? ¿Es algo que tú quieres ver en tu, por ejemplo, en tu análisis que vas a hacer de los genomas de estos virus? Justamente, sí, gracias por la pregunta. Esa es la idea, esa es la idea. La verdad es que los trabajos hasta ahora son inconclusos, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que está pasando. Y digamos, esa es la gracia que estaba este gap como para poder abordarlo. Los fagos en general yo diría que han sido poco estudiados y sobre todo este tipo de fagos que la verdad es que nunca se tomaron mucho en cuenta, pero desde el enfoque que le estamos dando nosotros, la verdad es que consideramos que son súper importantes. Y se están poniendo mucho de moda nuevamente todas estas investigaciones de los fagos, sobre todo por la terapia fágica que se está poniendo harto de moda nuevamente. Entonces nosotros, esa era la gracia, poder hacer de cierto modo, entre comillas, una terapia fágica, pero al ambiente. Esa era como la idea. Gracias. Gracias, Ricardo. Tenemos acá la palabra de la profe. Sí, sí, bueno, nuevamente, Boris, agradecerte, ¿cierto?, tu participación en nuestras charlas de investigación de la Facultad de Ciencias Biológicas, ¿cierto?, lo que muestra, ¿cierto?, este arraigo todavía con las raíces, y esperamos, por un lado, ¿cierto?, poder mantener la comunicación contigo y ojalá también con algunos otros alumnos de nuestros posgrados que salen del país, ¿cierto?, y conociendo las experiencias es importante tanto para nosotros como para ustedes
Así que te agradezco sinceramente tu disponibilidad y además que desde el primer día que empezamos a pensar un poco en el contexto de los postdoctorados en nuestra facultad, ¿cierto? Tú estabas ahí presente pese a que te ibas a ir, estuviste en esas reuniones, así que eso muestra, ¿cierto? Que quieres mantener, ¿cierto? La comunicación con la facultad. Tengo una duda, yo declaro mi ignorancia en muchos temas del área de la microbiología y que me disculpen los colegas que son del área, ¿cierto? Por mi ignorancia también, pero me pareció extremadamente interesante, basada en mi ignorancia, ¿cierto? En este contexto del tratamiento de fagos para enfermedades, o sea, cuando están estas bacterias multiresistentes, ¿ya? Pero también me llamó la atención, me pareció súper bueno, pero me llamó la atención que tú mencionaste que los fagos también no hacían mucha discriminación entre las bacterias. O sea, por un lado, excelente, ¿cierto? Que destruyan a las multiresistentes, pero mi pregunta va, ¿qué pasa con el microbioma? Y que también, por ejemplo, tú mostrabas ahí que afectaban, o no sé, ¿cierto? A la Escherichia coli por ahí estaba, y yo recuerdo que es cierto, nuestra bacteria del intestino. No sé si me puedes Sí, dar claro. un poquito de información al respecto, por Sí, sí, favor. claro. Justamente yo diría que uno de los puntos clave, a mí entender, es que estos virus, digamos, lo que nosotros estamos estudiando, atacan justamente, voy a decir, atacan entre comillas, ¿cierto? Predan estas bacterias, solo las que tienen estos plásmidos conjugativos. Entonces nosotros estamos estudiando en especial ciertos grupos de plásmidos que son plásmidos que contienen genes de resistencia a los antimicrobianos. Y que además estos plásmidos, como digo, son conjugativos, por lo tanto son autotransferibles y se van diseminando en las comunidades. Eso es lo que se ha visto, digamos, y está estudiado, comprobado. Sin embargo, estos fagos no atacan digamos, a bacterias que no contengan estos plásmidos. Entonces, esa es la gracia. Eventualmente, si una bacteria del microbioma pudiese adquirir estos plásmidos, claro, igual podría ser predada por estos virus. Eso es lo que no se sabe. Claro, eso es lo que no se sabe y lo que nosotros justamente queremos estudiar. Sí. Ok, muchas gracias. ¿Y qué era la especificidad? ¿Perdón? Tenemos... Especificidad. Sí. A ver, profesora Elia. Sí, ¿Escuché la tenía pregunta? problemas, sí, tenía problemas y no podía, digamos, hacer funcionar, digamos, esto. Ahí. Bueno, en primer lugar, hola Boris, Hola, felicitar a Boris, ¿cierto? Tanto tiempo que conversamos, muchísimas horas ahí, viendo qué podía hacer, ¿cierto? Y cuál sería el futuro, y bueno, y me alegré muchísimo. Y ahora tener la oportunidad de poder expresar esta alegría de que estés allá en este grupo de investigación y puedas estarte, digamos, perfeccionando en lo que tú querías, es muy, muy gratificante para los que tuvimos, de cierta manera, digamos, parte en tu formación. Así que muchas felicidades y mucho éxito en tu programa de posgrado, de postdoctorado. En relación justamente a la pregunta que hacía la profesora Roxana, en este caso, estos bacteriófagos, ¿cierto? Tal como tú lo presentas, van hacia las bacterias que tendrían este tipo de plásmido conjugativo. Sí. Pero lo que no me queda claro es o qué característica tiene ese plásmido que hace que sea, digamos, infectada por ese bacteriófago en forma tan específica. O sea, porque sabemos que los bacteriófagos, ¿cierto?, reconocen receptores a nivel de la superficie de las bacterias. Entonces, Sí. ¿qué es lo que tienen estas bacterias que además contienen este plásmido que o cualquier bacteria va a ser infectada, pero lo lo importante que tiene que además este bacteriófago va a estar con el plásmido? Ahí no me queda claro esa. Gracias, profe. En palabras simples, estos virus lo que reconocen es el mismo pili. Ya. Y ese pili, los genes que codifican para este pili, ¿dónde están? Dentro del mismo plásmido conjugativo. Son parte de estos genes TRA. Por eso es que yo digo que son específicos para estos plásmidos, porque van a reconocer este pili. Entonces la bacteria que tenga este plásmido va a poder ser predada por este virus. La bacteria que no tenga este plásmido no es reconocida. Claro. O sea, esta infección va a ocurrir cuando esté ocurriendo la conjugación. No necesariamente, es una muy buena pregunta que también nosotros queremos abordar, lo que no se sabe nada de exacto. esto, pero hasta lo que nosotros hemos visto hasta ahora es que no necesariamente tiene que ocurrir conjugación, basta con que la bacteria tenga el pili, y teniendo el pili va a ser reconocido por estos bacteriófagos. Ya.
Entonces ahí estaría la especificidad dada para que sea reconocida. Entonces nosotros estamos controlando de cierta manera Ahora, exacto. solamente lo que nosotros queremos atacar, digamos, es una bala más certera en el fondo. Pero en el fondo, entonces, ahora en el fondo, lo que están ustedes controlando es, bueno, en el fondo podría también atacar, digamos, tal como mencionaba Roxana, hacia alguna bacteria, la microbiota contuviera este plásmido también la ataca. Claro, sí, no se sabe, pero digamos, a priori uno podría pensar que sí. Justamente la bacteria, cualquiera sea, adquiriendo el plásmido, ¿cierto? Adquiriendo estos genes, incluso no necesariamente por conjugación, también hemos pensado que una bacteria, ¿cierto? Cuando se lisa, puede tener el plásmido y este plásmido puede ser liberado al ambiente, y otra bacteria la puede adquirir por transformación, ¿cierto? No necesariamente por conjugación. El punto es que la bacteria, cuando tiene estos genes TRA, ¿cierto? Y lo expresa en forma de un pili, es lo que va a reconocer este tipo de bacteriófago. Ahí está la gracia. Sí. Exactamente. No. Bien, bien. Ojalá sea exitoso todo lo que puedas, digamos, encontrar y tal como tú lo mencionabas, estamos justamente en esta semana, digamos, 18 al 24 y dejando nuevamente, sacando nuevamente a la luz pública el problema de la resistencia y tal como tú lo mencionabas, o sea, incluso hay investigadores que mencionan que con la pandemia lo que se preveía que podía ocurrir para el 2050 podemos tenerlo en el 2030. Entonces, por el uso masivo de antibióticos que ha ocurrido en este último tiempo. O sea, eso está más que claro, porque evidentemente los pacientes que principalmente que son muy manipulados, digamos, sometidos a mucha instrumentalización, generalmente hacen también, muchas veces terminan con infecciones bacterianas secundarias. Entonces, el uso de antibióticos ahora con COVID ha sido, pero tremendo, tremendo. Entonces, es muy preocupante que lo que había pronosticado para el 2050 lo tengamos ya a un paso. Sí. Así que todo lo que se pueda hacer en esos términos, yo creo que es súper, súper bienvenido. Así que nuevamente reitero mis felicitaciones, Boris, y creo, digamos, que vas a hacer una muy buena estadía. Gracias, profe. Gracias, profesora, Gracias. por los comentarios y preguntas. Tenemos a Vicente Arriagada, que levantó la mano. A ver si vamos a presentar acá. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vicente Arriagada, pertenezco al programa de doctorado en biotecnología de la Universidad de Concepción. Y quería preguntarte, quería dar como vuelta un poco esto de la resistencia a antibióticos, y quería preguntarte por los bacteriófagos que transmiten resistencia a antibióticos, si planeas analizarlos y si algún análisis bioinformático ve la incidencia que tienen estas plantas de tratamiento, tal como el porcentaje de bacteriófagos que hay antes y después de la planta de tratamiento. Sí, gracias Vicente por la pregunta. Es algo súper interesante que también hemos puesto, digamos, sobre la mesa en varias oportunidades. La verdad es que se escapa un poquito del enfoque que tengo yo, digamos, igual si uno lo piensa al final 2 años tampoco es tanto tiempo, y la verdad es que no lo sé, puede, sí, pero no está en el foco, digamos, hasta ahora. El foco mío, como decía, era sobre todo estudiar este tipo de virus que predan estas bacterias mientras portan estos plásmidos conjugativos. Sin embargo, no descarto la opción de poder, digamos, estudiar, ya cuando pase a la faceta que es más bioinformática, porque en realidad el objetivo de mi postdoctorado era aprender sobre todo bioinformática, porque yo he tenido más que todo una formación de microbiología clásica. Y siento que, bueno, la bioinformática ahora obviamente que se viene con todo, digamos, es una frase súper repetida, súper cliché, pero que siempre hay que decirla. La secuenciación es algo ahora que ha bajado mucho de precio en los últimos 5 o 10 años. La verdad es que de repente sale en menor tiempo y más barato hacer una secuenciación de una muestra que no sé, pues que empezar a preparar cultivos, qué sé yo, porque al final termina siendo más caro y más tedioso. Entonces la idea mía es después enfocarme netamente en la parte bioinformática, y desde ese punto de vista no descarto la opción de estudiar otro tipo de virus y cuál es digamos, su destino dentro de estas plantas de tratamiento.
Claro, porque ahora hay papers recientes que muestran como la predisposición a la transferencia horizontal de genes y dependiendo del contenido genético, la metagenómica está haciendo todo el análisis. Y sí, bueno, me llama la atención, o sea, me parece muy bueno, porque hice también un curso de la DTU, que es la metagenómica aplicada a la dispersión de genes de resistencia o el monitoreo de genes de resistencia. Entonces está súper bueno y de hecho a mí también me interesa mucho la bioinformática y también para la resistencia a genes, o sea, la resistencia a antibióticos. Entonces ahí Súper. quizás te escriba un correo para ver cómo... Claro que sí. Sí, obvio, obvio. Totalmente disponible a conversar. O si yo no tengo la respuesta, te puedo quizás indicar a alguien que te pueda guiar, qué sé yo. Sí, de todas maneras. Esa es la idea, de que se generen... Estas instancias yo creo que son justamente para eso, para que se generen este tipo de lazos. Así que, bien, súper bien. Ahí seguimos en contacto entonces, Vicente. Muchas gracias. Seguimos con tiempo de preguntas y comentarios para Boris. Si alguien también los pueden dejar por el chat. ¿Hay alguna? La DTU acá, bueno, es bien reconocida a nivel nórdico, a nivel europeo. Tienen un mega computador donde hacen este tipo de análisis bioinformático. La verdad es que todavía no lo he ido a conocer, pero creo que es una mole, una tremenda máquina, uno de los computadores más rápidos que hay, por lo menos en la parte norte de Europa. Así que ahí, digamos, están, yo diría que las instalaciones, si los que están interesados en la bioinformática, en hacer este tipo de cosas, yo creo que acá es uno de los lugares, digamos, donde se puede enfocar. Disculpa, ¿y qué tipo de análisis bioinformático proyectas realizar o aprender? Yo sobre todo voy a trabajar con las secuencias de los virus, después queremos ver cuál es su distribución, cuál es su abundancia en los distintos los distintos puntos de las plantas de tratamiento. Eso es lo que tengo planificado hasta ahora. La verdad es que el postdoctorado está dividido como no lo mencioné, pero yo lo dividí como en estos 3 objetivos específicos, que en el fondo son 3 paquetes de trabajo, y la primera parte era todo lo que tiene que ver con el diseño de los plásmidos y de las cepas, que en realidad eso ya lo he venido trabajando, habían algunas cosas que ya estaban bien avanzadas, pero igual consideraban por lo menos 6 meses. Y después viene la parte del aislamiento y purificación de los virus, que también tenía considerado 6 meses, y la idea es el segundo año completo, ya dedicarme a la parte de bioinformática. Y ahí la idea es trabajar primero a nivel de virus purificados, obtenidos a través de estos ensayos de aislamiento, y después ya trabajar a nivel de metagenómica. Esa es la idea. Entonces, Estamos con Ricardo, que también tiene otras preguntas de materia más logística o práctica. A ver, están los dos. Tiene el micrófono apagado, Ricardo. Ahí sí. Ahí sí, ya. Ahí sí. Sí, no, bueno, continuar con esta, bueno, agradecerte nuevamente por la interacción, ¿cierto?, que se está dando con un estudiante, ¿cierto?, de doctorado, y también te hizo unas preguntas y este interés, ¿cierto?, de poder comunicarse, de mantener esta, digamos, comunicación entre tú que estás afuera y los estudiantes de nuestra facultad y universidad, ¿cierto?, creo que es muy relevante. Por otro lado, ¿cierto?, agradecerte nuevamente por esta participación en esta actividad que está muy ligada a lo que estamos, ¿cierto?, proponiendo y trabajando en la dirección de investigación que ¿cierto?, está dedicado a poder fortalecer a nuestros postdoctorantes, ¿cierto?, atraer postdoctorantes y también potenciar a nuestros estudiantes de posgrado para que puedan también en el futuro seguir una carrera postdoctoral como lo estás haciendo tú. Me gustaría que en esa línea, si pudieses de alguna manera entregar algunos tips, alguna recomendación a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas que estén pensando probablemente en salir al extranjero o no salir al extranjero, pero sí seguir esta carrera postdoctoral o este siguiente paso en la carrera científica. En base a tu experiencia, ¿qué deben hacer? ¿Qué beneficios hay fuera? ¿Estás trabajando con estudiantes, por ejemplo? ¿Estás haciendo clases? Ese tipo digamos, de datitos que podrían, ¿cierto?, contribuir a una elección futura. Sí, se incluye, digamos, en el paquete también
tomar tesista, obviamente todavía no, porque llegué hace poquito, pero voy a tomar dos alumnos tesistas de magíster ahora ya a partir de enero. Y también estoy haciendo clases y me tocó, digamos, desde el comienzo, la segunda semana al tiro, empezar con un curso, pero un curso de pregrado, que es microbiología ambiental. Ahora, me preguntabas primero por el tema de las postulaciones y eso. La verdad es que, obviamente, que yo creo que siempre es recomendable seguir con la carrera, digamos, la carrera científica. La verdad es que cuando uno se da cuenta que al final el doctorado está recién partiendo, de ahí un postdoctorado yo creo que es lo ideal actualmente para poder seguir haciendo ciencia, digamos, de forma productiva. Y una de las alternativas que yo detecté y que yo quise, digamos, aplicar fue estas becas Marie Curie, que como decía son becas de europeos para europeos, y tienen una parte que es como igual a nivel global, pero en general lo que promueven son la movilidad entre doctorando, digamos, jóvenes en Europa. Es súper común acá, obviamente, que me imagino que tú lo sabes, algunos lo saben, ¿cierto? Acá es súper común que un estudiante hace el bachelor y después al otro año va a hacer el magíster, no sé, un estudiante de Francia va a España y después va a hacer el doctorado a Alemania y después va a hacer el postdoc a Suecia y así se van cruzando. Es súper común acá la movilidad, digamos. Yo siento que todavía en Chile quizás no es tan común, o no sé. Yo, de hecho, como ejemplo, yo mismo, ¿cierto? Yo hice súper agradecido con los profes, con todos mis profes, sobre todo con el profe Miguel, que fue mi profe de tutor en pregrado, en magíster y en doctorado. El mismo profe, el profesor Miguel Martínez del Departamento de Microbiología. Entonces, pero no había tenido todavía esta oportunidad y la verdad es que ya después con el doctorado se me abrió la mente. Incluso en el doctorado yo ya tuve un profesor cotutor y de hecho este profesor cotutor era externo, digamos, no era de la universidad, el profesor Gonzalo Tortela, que es de la Universidad de la Frontera. Él fue mi cotutor, digamos, durante todo mi doctorado. Y después quise ya pensar a nivel internacional, obviamente que hacer una pasantía también es súper recomendable. Obviamente que se abre la mente, se abren la red de contacto, se conocen otras realidades. Todo eso que se menciona siempre, la verdad es que es cierto. Yo creo que es súper importante y ojalá que todos lo pudieran hacer. Y volviendo a la beca Marie Curie, la verdad es que siempre me dijeron que eran altamente competitivas, que era súper difícil ganarte en el primer año, normalmente no se gana en el primer año, tienes que volver a postular. Yo tuve la suerte, o no sé si suerte, pero me la gané al tiro en el primer año. Considero que la idea en sí es súper buena, una idea que no nace solamente de mí, sino que es conversaciones que tuve con mi supervisor, que fue mi supervisor en ese momento en la pasantía, que al día de hoy es mi supervisor acá durante el postdoctorado. Y la verdad es que la idea yo creo que es llamativa, desde el punto de vista metodológico tampoco es tan compleja, y lo otro es que uno tiene que ser, sobre todo cuando piensa y empieza a armar este tipo de proyectos, yo creo que tiene que ser realista con los tiempos, en eso se preocupan mucho. Es decir, uno tiene que obviamente que armar su carta Gantt y ser bien honesto y decir, ok, voy a plantear el primer paquete en 6 meses, el segundo paquete en 6 meses y el tercer paquete en un año. Es decir, acá la beca obviamente que son los 24 meses y se acaba y no hay extensión como lo había antes, no sé, por ejemplo, las becas de doctorado que hay en Chile. Entonces, yo creo que eso es súper importante. Yo creo que es una idea clara, llamativa, y que sea, digamos, coherente en cuanto a los plazos. Yo creo que por ahí es la base como para pensar en una postulación de este tipo. Y respecto a esto, ¿tú postulaste a un postdoc acá en Chile primero y después afuera al mismo tiempo? ¿Cuál fue crees tú, los criterios? ¿Qué piensas tú respecto a los criterios de selección, por ejemplo, entre ambos países o programas a los cuales postulaste? Difícil pregunta. La verdad es que ¿Hay una manera de cómo se presentó tu proyecto? ¿Fue el mismo proyecto en ambos lados? ¿Una variación?
Sí, postulé en el mismo año también a postdoctorado en Chile. Obviamente que los recursos, claro, son distintos. Las becas postdoctorales en Chile en ese año eran algo así como 200 becas y postulaban algo así como 1500. Acá se postulaban algo así como 10.000 y se otorgaban, creo que 2.000, en torno a 2.000. Pero eran proyectos distintos. Claro, yo en Chile no me lo gané, pero quedé en lista de espera, me acuerdo, en el puesto 2, en ese grupo que era Biología 3, si mal no recuerdo, la memoria me falla, pero creo que era Biología 3 o 2, no me acuerdo. Pero quedé en segundo en lista de espera, no me lo gané, y era un proyecto completamente distinto, era otra cosa, nada que ver, y era un poco extender lo que yo venía haciendo en mi doctorado, que era, si bien trabajé con transferencia horizontal de genes, en mi doctorado me enfoqué en otra cosa completamente distinta, era estudiar nanopartículas de cobre, la diseminación de genes por conjugación y la biodegradación de compuestos tóxicos, específicamente de pesticidas. Eso fue lo que me enfoqué en mi tesis de doctorado. Ahora el postdoctorado es completamente distinto, es otra temática. Ya, bueno, eso me preguntaba, porque claro, a lo mejor buscaste la oportunidad acá, me parece que una buena oportunidad es también salir, así que creo que eso es bastante importante. Ahora, el tema del patrocinante, ¿cómo lo manejaste? Tú dijiste que había ido a hacer una pasantía, me parece, afuera antes. Ya conociste a esta persona. ¿Qué tan fácil fue el que te patrocinara, por ejemplo? ¿Es esto que es un requisito ir antes a visitar a estas personas, trabajar en sus laboratorios, antes de, o simplemente buscando patrocinantes desde acá, crees que es más o menos factible? En mi impresión es que quizás ir afuera da una impresión, ¿cierto?, de quién eres, cuáles son tus intereses, un momento, y creo que quizás es una alternativa, por lo que quizás la invitación es que a los estudiantes busquen la oportunidad de salir antes, ¿cierto?, durante su doctorado, y puedan, ¿cierto?, de alguna manera explorar estos ambientes que están a veces desconocidos para nosotros, ¿cierto? Sí, claro, yo de todas maneras lo recomiendo. Ahora, no sé si digamos, es un requisito per se, quizás deben haber casos donde, digamos, puede darse el patrocinio de un postdoctorado sin necesidad de que haya ocurrido una pasantía previa. Pero de todas maneras, yo creo que es altamente recomendable. Obviamente que, claro, uno va a conocer de forma personal el laboratorio, el equipo, los técnicos de los laboratorios, que son tan importantes. No sé, obviamente que tiene que partir por lo básico, mandar correos, conocer, conversar acerca de intereses comunes quizás, pero la pasantía yo creo que es como el conducto regular, sí, previo a poder tener una supervisión postdoctoral, por ejemplo. Sí. Una ayudita, ¿cierto? Un pequeño, Sí, claro. una pequeña ayuda. Bueno, yo en mi caso quiero finalizar, bueno, nuevamente dándote las gracias por aceptar la invitación. Me gustaría que quizás pudiéramos seguir conversando, porque una de nuestras, digamos, propuestas de la Dirección de Investigación es poder promocionar financiamiento a concursos para los futuros postdoctorantes, ¿cierto? Ya sea a nivel nacional o también hacia el extranjero para nuestros estudiantes. Y quizás podrías tú, de alguna manera, prestarnos una suerte de mentoría de cómo se ocurre el proceso, una suerte de embajador internacional para nuestros postdoctorantes, Claro. como parte de nuestra facultad, o, claro, porque aunque ya no esté acá, sigue en el link, ¿cierto? Sigue relacionado. Yo me siento de la Entonces, casa, yo soy de la casa. ahí me ponía la luz porque a veces no me veo. Y eso, y poder contar contigo para poder tener una suerte de guía, ¿cierto? En futuras postulaciones, proyectos, noticias, financiamientos que tú te enteres que puedan ser útiles para nuestros estudiantes. Creo que sería bastante valioso para nosotros, y nosotros felices de poder contar con esa ayuda desde este embajador internacional, como lo mencionaba. Sí, claro, por supuesto que sí, ningún problema, todo lo contrario, cuenten con eso, cuenten conmigo. De hecho, acá una de las cosas que también se incluyen como en la beca que me gané, es que también ocurran estas instancias de difusión.
De hecho, tengo el otro año que igual dar charlas en otras partes acerca del lado, digamos, práctico, de cómo postular, de cuáles son los puntos clave, las postulaciones, ese tipo de cosas. Así que yo feliz de poder aportar con un granito de arena. Muchas gracias y también agradecer a los presentes, a la gente que asistió a la presentación y que han estado, ¿cierto? O se dan cuenta de cómo nuestros estudiantes, ¿cierto? Están siendo insertados exitosamente en el extranjero. Así que yo, por mi parte, me despido. No sé si Roxana tiene algunas palabras de cierre, o si, yo no sé si hay más preguntas también, pero por mi lado yo me despido. No más preguntas, por mi parte también más que nada palabras de cierre, agradeciendo, ¿cierto?, nuevamente a Boris y también agradeciendo a quienes nos han acompañado hasta el final. La idea es que entre todos tratemos de mantener activas estas actividades de investigación, que los profesores, ¿cierto?, insistan a sus alumnos. Por ejemplo, esta habría sido una excelente oportunidad de tener, ¿cierto?, aquí a todos nuestros alumnos de posgrado, y yo preguntaba, ¿dónde están nuestros alumnos? Porque son experiencias como estas las que les permiten a ellos también ver alternativas a futuro en su desarrollo académico. Entonces, en eso, bueno, a los profesores que estén, que son poquitos los que están acá, ¿cierto?, pedirles apoyo en eso. Nosotros a través de la dirección de vinculación, ¿cierto?, y Sergio ahí nos ayuda mucho, se trata de transmitir la propaganda de nuestras charlas, pero vemos que quizás no es suficiente, o tenemos que ser un poquito más insistentes. Pero doy gracias a quienes nos han acompañado, también a nuestros docentes, y me imagino que también tenemos alumnos con nosotros. Veo poquitos nombres, pero me imagino que sí tuvimos. Y lo bueno es que va a quedar grabada. Así que la idea sería también quizás ahí ayudar con el director de posgrado, no sé, dar a conocer y que puedan revisar los alumnos esta experiencia, ¿cierto?, de exalumnos. Y por otro lado, Boris, ¿cierto?, tratar de siempre mantener las redes de colaboración, de comunicación, porque uno nunca sabe qué viene a futuro, ¿cierto? Yo me fui por 2 años, se suponía hacer mi tesis cuando estaba haciendo mi doctorado en la Chile, me iba a ir por 2 años a Estados Unidos, y al final terminé 10 años allá y volví a mi ciudad, o sea, a Concepción. Uno nunca sabe. Así que es bueno mantener las redes y los contactos, sobre todo con los ex profesores, ¿cierto? Y tratar de apoyar, porque tú sabes qué tan difícil puede ser para nosotros desde Chile. Sí. Entonces, en ese sentido, siempre la colaboración mutua es importante. Sí, claro. Así que eso, muchas gracias a todos. Y gracias, Sergio, también especialmente. Yo soy de la casa, yo me siento de la casa, así que tuve tantos años ahí, así que yo soy de la casa. Así que cuenten Muy conmigo bien. Sí, para muchas gracias. Bueno, gracias a todos y todas. Como ya mencionaron, estamos cerrando la jornada de hoy. Esta es nuestra tercera jornada con los postdoctorados de este año de nuestra facultad. En primera instancia estuvimos con la doctora Lorena Armijo, luego con la doctora Viviana Pérez y ahora con el doctor Boris Parra. Queremos aprender de ellos y también que nos ayuden en conociéndolos, y también que nos ayuden en estas actividades de mentoría para los próximos postdoctorados que puedan llegar a nuestra facultad, apoyándolo en la postulación, en el quehacer, para que cada vez se fortalezca más el proceso, el ecosistema de investigación de nuestra facultad. Así que gracias, Boris, gracias a todos y todas. Nos vemos en la próxima sesión. Ya esta era la sesión número, ahí tengo el torpeo por aquí, la sesión número 3. Nos queda por conocer al doctor David Ramírez del Departamento de Farmacología, y luego cerramos con la doctora Roxana Pincheira representando al CREAP. Así que este es nuestro segundo ciclo del año 2020-2021, así que gracias por venir y nos vemos en una próxima reunión, siempre los jueves a las 5. Chao, chao a todos y todas. Acá son las 10. Chao, chao, que estén bien. Que estén bien, que descansen. Muchas gracias. Chao, chao. Mucho éxito, Boris. Gracias, profe, ahí bien, profe.